desesperado, o el camino es largo y pierdes tu bella canción. Debes saber que el Señor no te dejará, Él te promete estar a tu lado. Eres su tesoro y Él se complace en ti.
Buenos días a todos, queridos hermanos y amigos de Iglesia Viva. En esta mañana tenemos la lectura del capítulo 16 del Evangelio de Juan. En el capítulo 16 encontramos cuatro paraqués muy importantes para la vida de los cristianos, pero también de aquellos que todavía no sabéis que necesitáis serlo. La verdad es que encontrar esta realidad en la vida es importantísimo. Fijaos, se inicia con una frase muy especial. Estas cosas os he hablado. ¿De qué cosas les había estado hablando Jesús? Las encontramos en el capítulo 15, el capítulo anterior. Acordaos, decía Jesús, de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Pero atentos, que dice otra frase importantísima también. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y esa es una promesa especial. El motivo de la predicación siempre es este. El hecho de que la palabra de Dios, las palabras que encontramos en la Escritura, queden en los corazones de las personas que las escuchamos. Es verdad que cada vez que acudimos por primera vez a una iglesia y alguien nos habla del Evangelio, nos da la sensación de que están hablando directamente con nosotros. Y no es que el predicador te conozca. No siempre conocemos a las personas que tenemos delante. Lo importante es que sepas que el que te está hablando no es el predicador, sino que es la palabra de Dios, el Espíritu Santo, que es el que la inspiró, el que les dijo a los hombres y mujeres que la escribieron qué tenían que decir. Fijaos las cosas tan importantes que Jesús les está diciendo. La persecución por un lado, pero también la recepción de la palabra, la recepción del Evangelio de salvación. La incredulidad, queridos todos, es el peor enemigo que los cristianos hemos afrontado a lo largo de la historia. Nos cuesta entender por qué las personas pues confunden a los falsos cristianos con la obra y las intenciones de Dios. Que los cristianos somos personas, sujetos a equivocaciones como cualquier otra persona normal. Es Dios el único que nos equivoca, el Dios el que tiene intención de salvarte. Es Dios el que tiene en esta mañana algo importante que decirte con estos cuatro paraqués. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros, los cristianos de entonces, en cualquier época de la historia, daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Desde el momento en que recibimos a Jesús como Salvador, el Espíritu Santo nos da la oportunidad y la capacidad de poder explicar las grandes verdades que tiene el Evangelio para nuestras vidas, para la salvación de nuestras almas. Estas cosas os he hablado para que en mí no tengáis tropiezo. Es el primer para qué. En ese primer para qué Jesús les da esperanza en los momentos más difíciles. Cuando venga el Consolador, les ha estado diciendo. Que el Consolador es el Espíritu de verdad, el Espíritu de la verdad de Dios, para que no tengáis tropiezo. Verso 1 del capítulo 16. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. El segundo para qué, verso 4, estas cosas os he dicho para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Lo primero que les está mencionando Jesús, que les va a mencionar, que les vuelve a mencionar después de la introducción, son las malas noticias, con la intención de prepararlos para los días que vendrán más pronto de lo que pensaban y que serán mucho más duros de lo que estaban dispuestos a soportar, para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Os expulsarán de las sinagogas, os expulsarán de los lugares donde estáis más a gusto, donde disfrutáis más. Esa es la idea para los cristianos, para los apóstoles que le estaban escuchando.
y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Es la experiencia del apóstol Pablo, que creyéndose que servía a Dios, perseguía a los cristianos del primer siglo. Y esto lo harán porque no conocen al Padre, ni me conocen a mí. Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Jesús conocía bien a sus discípulos y sabía preparar bien sus almas. Lo que más necesitaban era la seguridad y el consuelo que vendría con el Espíritu Santo. Versos 5 al 7 nos dice cosas importantísimas. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Hay tres cosas muy importantes en los versículos que vienen a continuación acerca de la venida y de la presencia del Espíritu Santo en las vidas de las personas, en la vida de los que aceptan a Jesucristo como Salvador. Y esas tres cosas tan necesarias las leemos versículos del 8 al 11. Cuando Él venga, se refiere al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya derrotado. El enemigo de nuestras almas por fin ha sido derrotado plenamente en la cruz. Vamos a ver primero de estos tres aspectos. En el primero, las declaraciones de Jesús. Os conviene que yo me vaya. Nos conviene que yo me vaya para que el Espíritu Santo pueda venir. Si no me fuese el Consolador, no vendría. No sería necesario que estuviera. Si yo me fuere, os lo enviaré. Luego veremos estas tres declaraciones, cómo las vamos acoplando a estos tres puntos del segundo apartado que es tan importante, estas tres cosas necesarias. La primera son las declaraciones, la segunda es el convencimiento del pecado, como primer punto. El convencimiento del pecado para todos, como realidad humana, porque todos, de una forma o de otra. Cuando no mentimos es porque hacemos mal a los demás, cuando no nos estamos engañando a nosotros mismos y decimos que no decimos mentiras, que no engañamos y que no defraudamos y que no nos equivocamos. La realidad humana es que somos pecadores y necesitamos la intervención de Dios, necesitamos la intervención de Jesús para la salvación, para borrar ese pecado. Pero el Espíritu Santo, la primera misión que nos enseña es el convencimiento de pecado para todos. No venía el Espíritu Santo, no vendría el Espíritu Santo, no vino el Espíritu Santo en realidad para esconder que estamos sin Dios por la forma de vida incrédula que practicamos. Es como si en nuestra alma hubiera una herida y el Espíritu Santo lo que hace es abrirla para que conozcamos el daño que hay en nuestra alma. La segunda parte de esta cuestión tan importante es que tenemos que conocer que Dios sí que es un Dios justo. Fijaos cómo se manifiesta esa justicia de Dios con Jesús. A pesar de que Jesús no fue comprendido ni recibido en este mundo, Dios sí que lo recibió en el cielo, porque la obra que Jesús hizo es la obra que Dios quería que hiciera para nuestra salvación, para liberarnos de la condenación del pecado y de la muerte. Murió para darnos vida, pero resucitó y ascendió a los cielos, a la gloria. La segunda carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 5, nos confirma esta realidad. Al que no conoció pecado, habla de Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La justicia de Dios se manifiesta con esa contundencia, recibiendo a Jesús en el cielo, porque había cumplido la obra para la que había sido enviado. Fue un acto de justicia, una oportunidad que aporta sanidad a nuestra alma. El Espíritu Santo tiene esa facilidad. Primero nos abre el alma para que veamos nuestro pecado y después empieza a darnos la seguridad de la salvación. Es un acto de sanidad para nuestra alma.
Pero el tercer aspecto de esta segunda cosa importante es que al derrotar definitivamente al diablo en la cruz, nosotros podemos encontrar salvación y escapar por fin del juicio que nos esperaba. El diablo ha sido juzgado en la cruz, ha sido derrotado definitivamente y la condenación le espera. Pero nosotros también nos esperaría la misma condenación y el mismo juicio, y es de lo que nos libra el acto de la cruz, del juicio de Dios. Tito 3 también es una carta del apóstol Pablo. En su capítulo 3, versículos del 4 al 16 nos dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho o pudiéramos hacer, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos renueva. El Espíritu Santo que fue derramado en nuestros corazones abundantemente por el mandamiento de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La vida que Jesús ganó en la cruz por nosotros, la vida a la cual Jesús ascendió a los cielos. La verdad es que cuando hablamos de estas tres declaraciones, os conviene que yo me vaya, si no me fuere el Consolador no vendría, y yo si fuere os lo enviaré, se concretan en este tercer punto de esas tres cosas importantes. Porque Jesús estaba limitado por su naturaleza humana y solo podía estar en un mismo lugar concreto. Esa es la primera consideración. La segunda es que el Espíritu Santo puede estar en cualquier lugar donde dos o tres se reúnen en el nombre de Jesús. Son palabras del mismo Jesús. Y el Espíritu Santo, en definitiva, está en cada persona que recibe a Jesús como su Salvador y ayudándonos a entender y a vivir las declaraciones de la Biblia, los Evangelios y el resto del total de la Biblia. La Biblia es el libro que el Espíritu Santo impulsó a los escritores para poderlo leer nosotros hoy. Por eso la ayuda del Espíritu Santo para los cristianos es decisiva, porque nuestra memoria no puede asimilar todo lo que es Dios, todo lo que Dios nos ha revelado. Esta es una tarea que el Espíritu Santo va haciendo en los que ya reconocemos que la obra de Jesucristo es decisiva para toda la creación. Ay, estos versículos del 12 al 15, qué importantes son. Aún tengo, decía Jesús, porque nos conoce, porque conocía a sus discípulos y porque nos conoce a las personas del siglo XXI también. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Qué importante es el hecho de que el Espíritu Santo venga a formar parte de nuestra vida. Los cristianos ya lo hemos experimentado. Los que todavía no sabéis que necesitáis reconocer a Jesús, es algo que cuando lo experimentéis veréis cómo transforma completamente vuestra vida, vuestras decisiones, vuestra forma de entender la realidad, vuestra forma de comprender a los demás, vuestra forma de confrontaros con las realidades de lo que Dios es, de lo que Dios ha hecho y está haciendo en el día de hoy por nosotros. Pero ese tercer para qué que encontramos en el verso 24 tiene todo el significado para que vuestro gozo sea cumplido. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Este tercer para qué que encontramos en este verso 24 hace referencia a la comunicación con Dios, la oración, el poder hablar con Dios. El poder hablar con Dios no es una opción, es una necesidad para nuestras almas. Además, por esa declaración que Jesús hace, para que vuestro gozo sea cumplido, sea completo, sea total. A pesar de las dificultades, a pesar de las tristezas, a pesar de los problemas que en la vida encontremos, el gozo
no se va. La alegría puede irse, pero el gozo de la salvación, el saber que Dios está por nosotros, eso permanece. Eso continúa siempre. El cuarto para qué que encontramos en el final de este capítulo, versículo 33, dice estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, quiere decir tristeza, pero confiad, yo he vencido al mundo. Decíamos al principio que no solo tristezas, también alegrías, también disfrutar. Los cristianos cuando nos acercamos a Dios, cuando nos relacionamos con Dios, disfrutamos tanto que nos es imposible callarnos, nos es imposible guardarlo, porque es algo decisivo, algo que transforma completamente nuestras vidas. ¿Que hay dificultades, y que hay penas, y que hay persecuciones, y que hay lamentos? Pues claro, pues como en todas las personas, pero el Espíritu Santo nos proporciona seguridades también. Y la palabra de Dios, el poder disfrutar y compartirla, y que los que todavía no la entendéis, no la habéis empezado a disfrutar, podéis empezar a escucharla y podéis empezar a averiguar cómo va transformando vuestras vidas. Por eso para mí este cuarto para qué que encontramos al final de este capítulo 16 es el más importante de estos cuatro para qué que encontramos en este capítulo 16. Para que en mí tengáis paz. Y paz no significa ausencia de dificultades, ausencia de problemas. Paz significa gozo constante, tranquilidad, seguridad, sabiendo que Dios se ocupa, que Dios se preocupa. Pero es que hay la promesa también de Jesús de que en el cielo Él no está sentado allí tumbado a la Bartola. No, no, Señor, no. Jesús está allí intercediendo delante del Padre por mí, por ti, para que tomes las mejores decisiones y para que la misericordia de Dios te acompañe todos los días de tu vida. Concluyo con estas reflexiones. La obra salvadora de Jesús tuvo un costo tan alto que no debemos pensar que si la despreciamos no traerá ninguna consecuencia para nuestra vida. Así que cuidado. Cuidado porque no se trata de hacer cálculos, sino de confiar en las promesas de Dios. Hacer cálculos en cuanto a si voy a estar este año todavía aquí, si el año que viene voy a tener una enfermedad, o si dentro de 25 o 30 años ya tendré tiempo de... ¡Ay, los cálculos! ¿Cuántas personas, cuántas almas por calcular se han encontrado con que no les ha servido de nada el cálculo final? Se han encontrado al final con que no han tenido la oportunidad de dirigirse a Dios, de pedir perdón, de buscar las soluciones que Dios da, de buscar la solución que Jesús vino a ganar por nosotros. Ay, no se trata de hacer cálculos, sino de confiar en las promesas protectoras que Jesús pronunció. Para que tengáis vida, es el título de esta serie de predicaciones en este mes de julio y agosto, estos meses de canícula, de verano. Que disfrutéis del tiempo de calor, del tiempo de asueto por las vacaciones, los que las podéis tener, pero también aquellos que tenéis que permanecer en vuestros trabajos y con vuestras obligaciones, que disfrutéis de este tiempo también. Pero recordad sobre todo que los paraqués de Jesús están hechos para que tengamos vida y para que tengamos vida en abundancia. Que Dios os bendiga, que Dios nos bendiga, que el disfrutar de la naturaleza, el disfrutar de la compañía de nuestros familiares, el disfrutar de este tiempo de asueto, sea una fuente de bendición también, pero la principal fuente de bendición que sea el consultar la Escritura, el consultar la palabra de Dios y ver las promesas que Jesús ha hecho para nuestra felicidad, para nuestra bendición, para nuestra eternidad. La vida no consiste solo en los 4 días que vamos a vivir aquí, los 80, 90 años en los más fuertes. Algunos bromeando decimos que estamos programados para 120, pero no se trata de la edad, se trata del momento cuando escuchamos la palabra de Dios, de responder. Bendiciones.